llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Compañeras y compañeros, Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran aquí con nosotros en el presidium el compañero Bernardo Reyes, desde el estado de Durango. Nos acompaña desde el municipio del Arenal nuestra compañera Olga Margarita Ángeles. Nos acompaña también desde el Arenal Hidalgo nuestra compañera regidora María del Refugio Espinosa del Arenal. Y desde el estado de Veracruz el compañero Joel Rocha. Ahora nos vamos al municipio de Coacalco de Berriozábal con nuestro compañero Felipe Fernández. Como cada 8 días, nuestra compañera Itzel Ortega de Asuntos Internacionales. Nos acompaña nuestro compañero distinguido, el compañero Carlos Cárdenas. Desde la alcaldía de Iztapalapa nos acompaña nuestra compañera Eliana Godínez. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para
Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Bernardo Reyes. Sí, bueno, sí. A ver, si no se va a viciar. De por sí soy re malo para tomar el micrófono y hablar. Buenas noches a todas y todos, compañeros. ¿Ya? ¿Se escucha mejor? Sí. Ah, ok. Es que les comento a los compañeros que es más fácil, soy profesor y es más fácil para nosotros siempre hablar fuerte. Pero en fin, primero que nada, saludarlos, agradecerles que nos den la oportunidad de participar y comentarles, este año en Durango hubo elecciones, el día 15 de septiembre tomó posesión el nuevo gobernador del estado. Lamentablemente las condiciones no se pudieron dar como nosotros esperábamos, aunque se ganaron alrededor de 22 municipios de los 39 que conforman el estado. Son municipios pequeños y no hubo forma de poder contener la avalancha que fue, pues nosotros suponemos que la compra de votos. No podemos asegurarlo porque pues no hay pruebas, sino estaríamos bajo otro esquema. La compañera Marina fue la candidata, muchos compañeros participaron, el movimiento participó fuertemente y estamos en estos momentos reconstruyendo el movimiento en Durango, porque somos varios equipos y estamos tratando de participar y de volver a generar estas condiciones que se han dado. Las luchas así son, hay días que podemos nosotros participar y no nos sonríe pero la victoria, pero eventualmente vamos a tener que hacerlo y creo que participando todos y teniendo la dirigencia como es la del compañero profesor René Bejarano, vamos a poder generar estas condiciones y en la siguiente nos volvemos a ver y tenemos la seguridad que vamos a ganar en la siguiente. Gracias, compañeros. Un saludo a todos. Muchas gracias, compañero Bernardo. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Joel Rocha, desde el estado de Veracruz. ¿Qué tal? Buenas noches. Es todo un gusto poder hablarles el día de hoy. Venimos desde Veracruz, reciban un cordial saludo desde allá. Y es importante para mí decirles que este momento que estamos viviendo históricamente es importante. Para nosotros los jóvenes es todo un privilegio contar con profesores con tanta experiencia a nuestro lado, que nos guíen y nos enseñen un mejor camino que recorrer, sin los errores que se han cometido, pero con todas las esperanzas de un mejor mañana, con un mejor presente. Hay que tomar decisiones correctas, transversales y que toquen el tejido social de fondo, que permitan una mejora continua, que en cada paso que demos sea mejor que el anterior. Es por ello que como director regional de Juventudes del Estado de Veracruz y miembro de este gran movimiento, el Movimiento Nacional por la Esperanza, les mando un cordial saludo y sepan que tienen un gran compañero y amigo en el Estado de Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Joel Rocha. Ahora le cedemos el micrófono con el tema de reforma judicial integral a nuestro compañero Carlos Cárdenas. Buenas noches. Miren ustedes, en este gobierno de la Cuarta Transformación, nuestro presidente Andrés Manuel se ha dedicado en cuerpo y alma a la reforma de carácter político, económico, cultural, laboral y ha tocado todos los temas a profundidad y ha ido complementando y aditando eso con un gran sentido de izquierda, es decir, todas esas reformas. Algunos dicen, ¿y por qué también no hace la reforma legislativa? Es que no se puede abarcar tanto ni abrir tantos frentes, porque realmente es abrir unos frentes tremendos. Pero puede ser que esta reforma judicial integral, una reforma debe partir del mandato constitucional de una justicia rápida, expedita y completa, tomando en cuenta que ninguna de esta normatividad constitucional se cumple. Cualquier reforma que se haga que no tome en cuenta las anteriores acepciones constitucionales es una reforma fallida. La tardanza en la procuración de justicia se refleja en todas las materias de derecho, civil, mercantil, administrativo, laboral y penal, sobre todo esta última, en donde hay entidades federativas donde el 99% de las denuncias se remiten intactas a los archivos. Es el caso de Tamaulipas y Veracruz.
Segundo, la Constitución nos marca 3 instancias definitivas para resolver un asunto. Sin embargo, hay tanta variedad de recursos, apelaciones, impugnaciones, nulidades, que hacen interminables los juicios donde toda clase de recursos toman la naturaleza a distancia. Es excesivo el procedimentalismo de la justicia en general. Asuntos que no debieran de pasar de la primera instancia llegan a través de largo tiempo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3. La gratuidad de la justicia es obviamente una utopía. El litigio concreto cobra todos los servicios que debieran ser gratuitos: edictos, notificaciones, servicios jurídicos y actuariales, entre otros. 4. Un punto básico de la justicia penal mediante reforma es que el Ministerio Público, Fiscalía General, tenga competencia de investigación y denuncia para casos de gobierno y del Estado, y el ciudadano particular pueda llevar directamente su denuncia ante el juez correspondiente. Hay algún artículo que sí lo permite, pero son tantas las trabas y objeciones para llevar una denuncia directamente ante un juez que lo mejor es recurrir al Ministerio Público cuando sepamos que es un camino muy azaroso, muy dificultoso y completamente corrompido. Es notorio que el demandado o denunciante son el 99% de los casos los que proporcionan la investigación y toda clase de elementos probatorios, y así el Ministerio Público solo queda como un obstáculo para lo expeditivo de la justicia. Todos los que hemos ido ante algún Ministerio Público a hacer alguna denuncia, tenemos que llevar prácticamente hasta el delincuente amarrado. El Ministerio Público no se mueve hasta que le sueltas el dinerito. Ese es el problema grave de la justicia en México. Un Ministerio Público que no funciona más que para su interés muy particular. Un agente del Ministerio Público se dedica a eso únicamente. No le interesa que haya denuncias bien hechas. Y cuando las hace regularmente van, como dicen, muy flojitas, para que obviamente, con fundamento en el debido proceso legal, pues eche abajo todo. Se debe legislar en materia de justicia al municipio libre, donde la justicia municipal solo debe tener 2 instancias, la judicatura municipal y el cabildo, rompiendo así paradigmáticas utopías como la división de poderes. Todo lo anterior requiere de una limpieza total y efectiva de recursos, impugnaciones, apelaciones, nulidades, que no son más que trabas al mandato constitucional de lo expeditivo de la justicia. Una cuestión elemental e importante, aunque pareciera menor, es el asunto de las notificaciones, y para zanjar esta cuestión se deben utilizar todas las instrumentaciones informáticas que coadyuven a esta labor tan difícil y precaria, tomando en cuenta que el juez debe de oficio buscar en todas las instituciones que tengan datos personales del domicilio del demandado o denunciado. El Consejo de la Judicatura Federal está compuesto por 5 integrantes mismos que son propuestos por la Suprema Corte, el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal. Aquí lo mejor sería que fueran propuestos por los tribunales superiores de las entidades federativas en número 2 por estado, y que fueran electos, por encuesta, y el que tenga mayor calificación, presidirá el Consejo, obviamente sin que el presidente de la Corte sea el que preside este Consejo, como actualmente ocurre, a efecto de combatir el procedimentalismo exacerbado. Se deberán eliminar tanto los colegiados como los tribunales unitarios, a efecto que queden únicamente 3 instancias: tribunales superiores de justicia, jueces de distrito y Suprema Corte. Claro está, con la distribución adecuada en cuanto a calidad y cantidad de funcionarios judiciales. En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hacemos nuestra la iniciativa del Ejecutivo Federal en la materia en cuanto a forma y fondo. Los ministros de la Corte deberán ser propuestos por los tribunales superiores de justicia de los estados en número par y electos mediante encuesta por la ciudadanía. El Consejo de la Judicatura Federal deberá implementar todo lo relativo al presupuesto del Poder Judicial de la Federación, incluido el de la Suprema Corte. La Procuraduría de la General de la República y Fiscalía General deberá ser acotada en cuanto a que se limite a intervenir en asuntos de Estado y de Gobierno, dejando en libertad a los ciudadanos
de denunciar directamente ante el juez correspondiente. Agradezco su atención, muy amables. Muchas gracias por esta información, compañero Carlos. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Pues quiero compartirles muchas cosas del ámbito internacional porque la semana pasada fue una semana muy movida. Primero, como ya es de su conocimiento, el día 20 de septiembre dio inicio la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el número 77, en donde se reunieron allá en Nueva York, pues diversos jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo. En el marco de este foro, el canciller Marcelo Ebrard expuso ante estos líderes mundiales el plan de pacificación anunciado el pasado viernes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual tiene el objetivo, como dice ahí, de generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten entre ambas partes, Rusia y Ucrania, la confianza, reduzcan las tensiones que ha generado la guerra y abran así el camino hacia una paz verdadera. Pese a todas las críticas e insidias que se vertieron contra esta propuesta, algo que no podemos negar, algo que es totalmente innegable, es que esta propuesta se trata del único intento serio y honesto que fue presentado o que ha sido presentado hasta ahora para poner fin a estas hostilidades. Y este plan pues está pensado como pocos, pues que sea, digamos, como eje transversal la razón y el diálogo, es decir, que estas funcionen como herramientas para llevar la paz a Europa. Asimismo, también resulta evidente que tal proyecto pues sí responde de manera intachable a la mejor tradición diplomática mexicana y también responde a los principios enarbolados por la misma Carta de las Naciones Unidas, y me refiero a la no intervención, la solución pacífica de las controversias y también la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza. Como lo platicaba el profesor en la asamblea anterior, es claro que hay muchísimos intereses en juego, que hay un empecinamiento también de las partes, tanto de Rusia como de Ucrania, por alzarse con la victoria cueste lo que cueste, y esto por supuesto se presentan como obstáculos para ejecutar este plan pues lleno de entendimiento y sensatez. Pero como leía hoy en un artículo, no queda más que desear que la comunidad internacional tenga la capacidad y la voluntad para terminar con esta peligrosa confrontación que ha tenido muchos efectos negativos, y no solo en Europa, sino en todo el mundo. Además de este importante foro internacional, en nuestro país se celebró los días 22, 23 y 24 de septiembre el 26º Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad. Listo. Organizado por el Partido del Trabajo de México. Este seminario, para su conocimiento, contó con la participación de más de 500 delegados y delegadas internacionales de 45 países que representaban a más de 191 partidos y organizaciones políticas de izquierda de todos los continentes, entre los que destacan, por decir solo algunos, Alemania, China, Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela. Este seminario tiene como finalidad congregar a estos representantes para plantear, analizar y por supuesto también debatir pues distintas temáticas que prevalecen en el ámbito mundial y en específico en sus entornos locales. En este sentido, pues me permito destacar
por supuesto, la participación del profesor René Bejarano en el acto inaugural de este evento, donde destacó pues algunos aspectos del proceso de transformación que impulsa aquí la Cuarta Transformación en nuestro país y bueno, por supuesto, muchos otros cambios que vienen a futuro para nuestro país. Los invito a que veamos el video de su participación y bueno, este también está disponible en sus redes sociales para que quien pueda ayudarnos a compartirlo y hacer mucho más grande la difusión de este video, pues se los agradeceremos muchísimo. En México está en marcha un proceso de transformaciones profundas y estructurales, conocido como la Cuarta Transformación, encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene hoy por hoy un nivel de aceptación de más del 70% entre la población mexicana. Las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, representadas en México por el partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, entre otros, ha venido avanzando de manera contundente en procesos electorales, logrando hasta la fecha gobernar ya 22 de las 32 entidades federativas y vamos por más. El año que entra esperamos conquistar el gobierno estatal en Coahuila y la más importante entidad, la más grande, después de la capital del país en lo político, que es el Estado de México. En México… Bueno, ese es un pequeño fragmento de la participación del profesor. Nuevamente los invito a que puedan verlo completo en sus redes sociales, porque no es porque lo tenga al lado, pero fue una gran intervención muy importante para las y los delegados que estaban en este seminario. Y además, bueno, permítanme después de esta intervención además hacer una reflexión, porque creo y considero que como líderes y como lideresas es de suma importancia, es muy importante participar en este tipo de debates, conocer los posicionamientos de estos liderazgos mundiales, los acontecimientos locales que de alguna manera influyen en la correlación de fuerzas internacionales, pues es importante. Debemos reconocer que en nuestro país, que en México, hace falta profundizar en la discusión interna sobre lo que representa nuestro país, sobre lo que representa México en el mundo, lo que representa en América Latina y el Caribe. ¿Cuál ha sido su papel? ¿Cuáles han sido sus aportes? ¿Cómo cambia esto con respecto a los partidos y los gobiernos que llegan al poder? Debemos hablar, y aquí hemos insistido mucho, en que nos toca explicarle a la gente lo que es el neoliberalismo, lo que hemos padecido a causa de este sistema económico que fue impuesto y que tanto daño le ha hecho a la región. Y por ende, al hablar de neoliberalismo, pues también toca hablar de las resistencias de nuestros pueblos, de las luchas, de las derrotas que también hemos enfrentado y sobre todo de esta esperanza que hay en la región que persiste para terminar con este modelo neoliberal que nos ha llenado de injusticias y de desigualdades. Es necesario, compañeros y compañeras, profundizar en este debate. Nos dota de grandes conocimientos, pero también creo que conocer la realidad mexicana y latinoamericana nos va a permitir apropiarnos de esta identidad latinoamericana. Falta que las y los mexicanos entendamos por qué defendemos la causa latinoamericana, porque al hablar de los conflictos, de las realidades de estos países, pues logramos reconocer las coincidencias que hay entre nuestros países, logramos identificar que tenemos las mismas necesidades, tenemos
deficiencias similares, pero también reconocemos fortalezas en los países que integran la región, las experiencias que tienen muchos países y que pueden servir para nuestros propios proyectos, para nuestra propia construcción, nuestra propia transformación y también para el aprendizaje como sociedad de cada país. Entonces, creo que vivimos un muy importante momento de transformación y este gobierno pues permite y facilita que se profundicen estas discusiones y reflexiones. Estamos obligados a hacerlo. Entonces, hablemos para aprender de nuestros procesos, para aprender de los procesos de los países de América Latina y el Caribe, porque solamente así será posible generar una alternativa continental, destruir este neoliberalismo y entonces sí implementar nuevos proyectos que transformen a nuestros pueblos y nuestras sociedades. Alternativas que permitan también saldar todas estas deudas que tenemos con nuestras poblaciones, estas deudas más sentidas de nuestros pueblos. Me refiero a las que tenemos con los indígenas, con los migrantes, con las mujeres, con las comunidades LGBTI y un largo, etcétera. En este sentido, y todo este choro de querer transformar, es porque quiero compartir con ustedes lo ocurrido el domingo pasado en Cuba. Y es que las y los cubanos aprobaron en un referéndum histórico con 66.87% de los votos el nuevo Código de las Familias. Y pues legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción gay y el vientre subrogado, ubicando nuevamente en otro tema a la isla en la vanguardia de América Latina en el tema de la materia de familia y sociedad. Y es que esta nueva legislación que se votó y se aprobó va a sustituir a la legislación vigente que fue construida desde 1975, entonces imaginen en qué sentido iba esa legislación, y crea esta nueva ley pues instituciones radicalmente opuestas a las concepciones y prácticas patriarcales y homofóbicas sobre el tema de la organización de la familia y la sociedad. Y aquí me permito decir, aunque es una autocrítica al proceso cubano, que es una rectificación a esta persecución y marginación de los homosexuales que se dio en la isla como política estatal en las décadas de los 60s y los 70s y cuya discriminación fue prohibida hasta la Constitución del 2019. Entonces, pues ciertamente creo que aquí lo importante es que este nuevo código lo que hace es reflejar las nuevas realidades, los sueños y las nuevas aspiraciones que surgen en la sociedad cubana. Entonces, sin duda esto pues es un tema de mucho orgullo, repito, la isla nuevamente dándonos un ejemplo de cómo temas pues tan difíciles, por supuesto que se pueden llevar a referéndum y la población va a decidir lo que es mejor para la población. Entonces, ese fue un tema y otros que iniciaron una nueva etapa que habla de la transformación que puede encaminar un gobierno de izquierda y progresista en América Latina es Colombia y Venezuela. Y es que tras la reanudación del diálogo entre los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Gustavo Petro de Colombia, el día de ayer por fin se reabrió la frontera común que tienen estos dos países tras 7 años de restricciones y muy complejas relaciones entre esos países. Con la apertura, como pueden ver ahí el video, si lo podemos poner sin audio amigo por fin, con la apertura de este puente internacional que se llama Simón Bolívar, pues se pone ya fin a un ciclo de crisis que hubo entre ambos países, luego de que, recuerden, cuando estaba Iván Duque, este presidente conservador de derecha, utilizara justamente a Colombia como un país eslabón para ejecutar varias agresiones de Estados Unidos contra Venezuela. Entonces, este acto ya reafirma el deseo de ambos países de alcanzar la normalidad total de las relaciones entre las dos naciones hermanas. Y bueno, pues esto no hubiera sido posible si en Colombia no hubiera
ganado Gustavo Petro, que enarbola un proyecto de izquierda y progresista y que al final coincide y respeta el actuar de Venezuela. Entonces, esta es otra gran noticia en el ámbito internacional que quería compartirles, pero bueno, no todo es mágico y rosa y maravilloso, porque contrario a lo que está pasando en América Latina, en donde los partidos de izquierda están tomando el poder, pues allá en la Unión Europea, estos últimos meses, la ultraderecha pues ha continuado avanzando. Y es el caso de Suecia, de Polonia, de Hungría y ahora este domingo tocó a Italia. Y es que bueno, tras las elecciones del 25 de septiembre, el partido Hermanos de Italia, que es encabezado por Giorgia Meloni, ahorita la van a ver en una foto, obtuvo más del 26% de los votos en las elecciones legislativas, lo que la coloca a Giorgia Meloni pues de forma casi ya segura en la silla de primer ministro. Entonces, aunque estos comicios también estuvieron marcados por un incremento de la abstención con más del 36%, principalmente en la zona más afectada por la recesión, que es la parte sur de la Unión de Italia, pues bueno, ya vimos los resultados en el anterior. La derecha, que está marcada en azul, queda muy bien posicionado en la Cámara y en el Senado, y la izquierda, que está en rojo, pues queda con muy poca representación en estos espacios legislativos de Italia. Aquí como nota recordemos que Italia es una república parlamentaria que solo vota por sus legisladores, por los representantes de la Cámara y del Senado, y entonces ellos ya formarán gobierno para designar a la ministra o ministro y al gabinete que va a acompañar el gobierno. Entonces, bueno, su visión de gobierno de Giorgia, sí, no sé por qué su nombre no me lo quiero meter, tiene pues fuertes componentes antielitistas, tiene discursos euroescépticos, políticas totalmente discriminatorias contra grupos minoritarios, y en cierto punto trae un posicionamiento crítico con el funcionamiento de las democracias liberales. No me lo estoy inventando yo, no lo dice su oposición, y para que tengamos más o menos claro de quién estoy o cuál postura es la que ella adopta, les voy a dejar este súper breve video, que es un discurso que ella dio totalmente en español en un acto de Vox, de este partido también de ultraderecha de España, en junio del 2022, o sea, recientemente. Y no admite discursos de ultraderecha. Ahí está. Bueno, en lo que intentamos recuperar el video, porque de verdad es impresionante, pero bueno, ella lo que hace en esta intervención pues es hablar en contra del lobby LGTBI, en contra de la ideología de género. Habla ahí un tema de promover la violencia islamista y la migración, en contra de la migración masiva, en fin, un discurso terriblemente conservador y yo diría antihumano, o sea, muy, muy terrible. Y Giorgia también se ha declarado, para también tener idea y contexto de su pensar, pues que ella ha sido admiradora toda su vida de Benito Mussolini, este famoso líder del movimiento fascista que instauró justamente en Italia un régimen totalitario de 1922 a 1939 en nombre, como él decía, de la grandeza moral y material.
Hay algunos especialistas que atribuyen el triunfo vertiginoso de esta mujer gracias a que pues, fue el único personaje político que se opuso durante 18 meses al gobierno saliente de Mario Draghi. Y dicen que esto pues, le favoreció de alguna manera para lograr recoger el descontento de los italianos ante temas como la inflación, la guerra y las restricciones que puso ese gobierno por la pandemia. La verdad es que haya sido lo que haya sido, por lo que ella ganó, Italia, este país miembro fundador de la Unión Europea, la tercera economía de este bloque, pues será por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial gobernada por la extrema derecha, y una extrema derecha muy, muy cruda. Es duro y es difícil pensar que justamente en el país en donde se fundó el fascismo, pues otra vez hoy es cuna de este pensamiento. Entonces, es difícil, pero desafortunadamente, y con esto concluyo, no es el único país de Europa en donde se ha optado por la extrema derecha. Actualmente se estima que 18 de los 27 países que conforman el bloque europeo, los partidos de extrema derecha, conservadores y nacionalistas están creciendo de manera preocupante. Entonces, habrá que estar atentos qué pasa allá, cómo es que la guerra influye en estas decisiones para las poblaciones europeas y bueno, esperemos que pues no afecte demasiado esta nueva decisión en Italia y que más bien regresemos a esta tendencia de que se está dando en América y Latina y el Caribe de ir hacia la izquierda y no hacia la derecha. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras, muy bonita noche. Muchas gracias, Itzel, por este breve recorrido internacional. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Es un gusto estar aquí, como cada semana, en la Asamblea del Movimiento Nacional por la Esperanza, en esta ocasión correspondiente al martes 27 de septiembre del 2022. Agradezco a las y los integrantes del Presidium del Estado de Hidalgo, de Veracruz, del Estado de México y de aquí de la Ciudad de México, así como a las compañeras y compañeros presentes de Tlaxcala, ya me quitó la inspiración, de Puebla, también de la Ciudad de México, de Durango, que están aquí presentes, y otras entidades. Saludo a las compañeras y compañeros de el país que se están conectando, a ver si podemos oír el discurso de esta admiradora de Benito Mussolini. Hay mediaciones posibles, o se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! Con ese discurso nostálgico de Benito Mussolini, pues terminaríamos admirando a Benito Bodoque, que es más inteligente que esta posición
de ultraderecha. Imagínense, en pocos segundos, la cantidad de odio que promulgó a través de su voz. Por eso es tan importante la formación política e ideológica en nuestras tareas cotidianas. Es fundamental para evitar que la manipulación se apodere del inconsciente y de la voluntad de la gente. Esta semana vamos a comentar algunos de los temas más importantes. En el caso de la pandemia del COVID-19, sigue disminuyendo en 11 semanas consecutivas los pacientes hospitalizados en camas generales es de apenas el 3%, mientras que los cuidados intensivos están en 1%. Entre el 18 al 24 de septiembre no se ha presentado ninguna defunción, lo cual también es una buena noticia con motivo de la pandemia del COVID. En lo que se refiere a las vacunas y el modelo IMSS Bienestar, el próximo 3 de octubre, es decir, el próximo lunes, iniciará la campaña contra la influenza estacional 2022-2023 y terminará el próximo 31 de marzo. Por su parte, Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, anunció que en octubre se pondrá en marcha en Baja Sur, Sonora, Campeche y Sinaloa el modelo IMSS Bienestar. Hay que recordar que la vacuna contra la influenza estacional es para las personas mayores de 50 años. En lo que se refiere a la reforma de las Fuerzas Armadas, el Senado de la República devolvió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos el dictamen para la reelaboración de la propuesta de reforma para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el año 2028. Esto fue así porque Morena no tenía los votos suficientes para lograr la reforma, le faltaban 10 votos que solo podrían venir de la oposición, aunque como un voto cuenta doble, porque un voto más a favor es también un voto en contra, en realidad son 5 o 6 senadores los que habría que convencer. Dijo el presidente, cuando me dicen vamos a procurar que se retire, que se vaya a comisiones, mi opinión fue no voten y no le hace que se pierda, porque yo estoy acostumbrado, yo sé que en estos menesteres no siempre se gana. Imagínense cuántas tuve que pasar y lo importante es seguir caminando. Sin embargo, en los procesos legislativos sí existe esta posibilidad de la renegociación, como ha venido trascendiendo, ha habido un acercamiento que no sabemos si fructifica o no antes del 5 de octubre, consistente en que el PRI estaría votando a favor de que permanezca 5 años más el Ejército en tareas de seguridad pública, incluso con la ampliación de otros 5 años, pero con una serie de adiciones vinculadas a la obligatoriedad, por ejemplo, de que el secretario de Ejecutivo del Consejo de Seguridad acuda cada determinado periodo de tiempo a rendir un informe ante el Senado o ante el Congreso del grado de avance de las reconversiones de los cuerpos policíacos y también que el presupuesto tenga determinada composición, etcétera. Sabemos que hay negociación, incluso al interior de Morena, porque aunque en la prensa no se dio a conocer, sí hubo algunas senadoras que amagaron con no votar a favor, pertenecientes al bloque de Morena y sus aliados,
y por eso fue que se retiró la propuesta. Si se vota a favor sin modificar lo sustancial, lo que va a suceder es que se regresaría a la Cámara de Diputados ya como minuta de acuerdo y entonces ya se aprobaría en sus términos, pero eso todavía es algo que no es seguro. Vamos a esperar a que avancen las negociaciones, es un tema de análisis político por todo lo que esto está significando. Hay una lucha política soterrada en diversos ámbitos, entre otros en el Tribunal Electoral, por ejemplo, por la calificación que habrá de darse mañana de la elección en Tamaulipas y que tiene que ver con acusaciones falsas de la oposición de supuesta injerencia de grupos de la delincuencia organizada en el proceso electoral que ganó Américo Villarreal por más de 100,000 votos. En fin, estaremos atentos. Y el propio presidente de la República pues también está haciendo su tarea, como fue el anuncio de una jornada de consulta sobre la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos sobre la presencia de las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública hasta el 2028, así como de la creación de la Guardia Nacional, por lo que presentó 3 posibles preguntas que se incluirían en la consulta. Las preguntas serían estas, a reserva de que se puedan perfeccionar. La primera, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? La segunda, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Tercera, ¿cuál es tu opinión acerca de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública? Estas propuestas se harían, como se explicó hoy en la conferencia conocida como La Mañanera, a través de el nombramiento de un consejo ciudadano o de una comisión ciudadana integrada por personalidades de reconocida solvencia moral y ética para coordinar esta consulta. No se haría a través como una consulta vinculatoria, porque tendría que hacerse a través del Instituto Nacional Electoral. La pregunta se tendría que aprobar por las autoridades correspondientes y además se tendría que modificar incluso la ley porque las consultas vinculatorias no se permiten en algunos temas, entre otros en materia presupuestal o fiscal, y tampoco se permiten en materia de seguridad nacional, legalmente y vinculatorias. Pero como un estudio de opinión, sí son posibles. En el pasado, cuando éramos oposición, este tipo de consultas las utilizamos recurrentemente para impulsar posiciones políticas. Hace mucho tiempo, aquí en la ciudad, en 1994, si no mal me acuerdo, se hizo una consulta para impulsar la reforma política de la Ciudad de México, de entonces llamado Distrito Federal, cuando el gobierno era del PRI. En otro tiempo hicimos una consulta acerca del FOBAPROA y en otros momentos también acerca del gasolinazo, etcétera. Esta consulta, que se haría el 23 de enero, pretende desplegar y generar una movilización ciudadana. En la consulta para ratificar al presidente, conocida como la revocación del mandato, votaron un poco más de 17 millones de personas,
pero recuerden que hubo muchas restricciones, entre otras, que fueron pocas casillas y pocos centros de votación. Ahora se pretende que haya cuando menos una casilla en cada sección electoral. Esto permitiría una mayor afluencia. ¿Qué se busca? Pues llevar a la opinión pública el debate. Todas las encuestas de opinión que han abordado el tema arrojan el consenso mayoritario de la gente a favor de que la Guardia Nacional siga trabajando en materia de seguridad y que las Fuerzas Armadas, incluida la Marina, siga participando. Y esto no es raro porque se conoce que las policías municipales y o estatales no tienen el profesionalismo suficiente ni la preparación y no en pocas ocasiones están infiltradas por los grupos delictivos. Y se busca generar un nuevo marco de seguridad pública en el país y para eso se requiere mayor tiempo, puesto que no se han modernizado las policías estatales o municipales. Y el ejemplo más evidente es que son los estados gobernados por la oposición, algunos de ellos, en donde más se solicita el apoyo de las fuerzas federales para procurar la paz, particularmente Chihuahua, Guanajuato o Jalisco, entre otros. Nosotros como equipo político y social, pues debemos aprovechar esta iniciativa para generar el debate entre la gente y propiciar movilización ciudadana o como se le dice por los sociólogos, la creación de ciudadanía, es decir, que la gente se involucre y participe en estos asuntos. Y es una oportunidad para movilizar a nuestros simpatizantes, a la gente que de alguna u otra manera está o ha sido beneficiada o está siendo beneficiada por la política de la Cuarta Transformación, crear conciencia acerca de la lucha por la paz y estructurar nuestra fuerza política y ciudadana. Todos sabemos que el músculo que se ejercita se fortalece y músculo que se mantiene sin utilizar tiende a atrofiarse. Por eso les recomendamos pues movilizar a la gente, porque eso permite que haya participación. Y claro que va a haber oposición de las fuerzas conservadoras. ¿Por qué? Porque además saben que esa consulta la van a perder. No es lo mismo pronunciar discursos infamantes o insolentes en la tribuna del Senado que ir a convencer a la gente allá en donde el tejido social está descompuesto y en donde retirar a las Fuerzas Armadas sería dejar inermes a los ciudadanos ante la capacidad logística de fuego y organizativa de los grupos delictivos. A ver qué van a hacer los habitantes de Tijuana, de Nuevo Laredo, de Río Bravo, de la Tierra Caliente de Guerrero, o de Michoacán, o del sur de Guanajuato, o del sur de Veracruz, entre otros lados, si los grupos de la Guardia Nacional se repliegan y quién los va a sustituir. Y claro que las fuerzas criminales hasta festejarían porque se dejaría inerme a la población. El discurso de la derecha conservadora del PRI-PAN-PRD es demagógico e irresponsable porque en aras de un supuesto beneficio político están sacrificando el interés de la ciudadanía. Pero necesitamos revertir eso y ganar
el debate en ese como en otros temas. Y para ganarlo hay que movilizar. Y si se está haciendo el trabajo para la reforma electoral, para convencer a la gente acerca de las bondades de la misma, pues ahora iniciemos el trabajo para explicarle a la gente que no se trata de ganar ninguna guerra, sino que se trata de ganar la paz, y que además de la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, se está haciendo un gran esfuerzo en política social y en políticas públicas y en política económica para restaurar el tejido social y para alejar a la gente de la delincuencia y de las adicciones. Esta lucha es una lucha social y una lucha política, y es el eje central una de los ejes centrales de la Cuarta Transformación. Porque a pesar de todo el escándalo mediático que ha habido, los índices delictivos arrojan que sí hay una disminución importante de los homicidios, el feminicidio, los secuestros y los delitos graves, pero que la mayor parte, la mitad de los homicidios, por ejemplo, se cometen solo en 5 entidades, y algunas de ellas gobernadas por la oposición, particularmente Guanajuato, en donde el fiscal y el secretario de Seguridad Pública llevan más de 12 años al frente y lo siguen manteniendo a pesar de los muy malos resultados que existen en esa materia. Entonces vamos a tener que trabajar, y aprovechando nuestro plan de acción, pues los que tengan interés de crecer como líderes, de promover su imagen, si acaso tienen la intención, algunos de ustedes, de ser, aunque sea diputados o alcaldes o ya de perdi senador, pues aprovechen, hay posibilidades de hacer una campaña abordando los temas de la gente. Hay 2 asuntos fundamentales que a la gente le preocupan. Uno es la economía, que tiene que ver con sus ingresos, el empleo, etcétera. Y en segundo lugar, la seguridad de las personas. Así es que hablar de esos temas ante la gente es hablar acerca de lo que a la gente le interesa. Y pues tendríamos todos estos meses de aquí al 23 de enero para hacer un trabajo de convencimiento, de promoción y de organización del voto. Y ahí sí, que todo mundo promueva que la gente vaya a organizarse y que seamos millones los que nos pronunciemos, porque esa va a ser la mejor manera de demostrar que tenemos la razón y que la mezquindad de las fuerzas conservadoras del PRI-PRD no tienen lugar, porque el mecanismo que se está proponiendo es un mecanismo correcto. Hay que decir que las Fuerzas Armadas que están ahora participando y la Guardia Nacional no tiene patente de corso, es decir, que no hay un cheque en blanco para que hagan lo que quieran. Y el ejemplo más evidente es que a pesar de que el gobierno de la Cuarta Transformación es muy aliado del ejército, fue el gobierno de Andrés Manuel el que señaló la complicidad del ejército en la desaparición de los 43 normalistas, y que está preso y siendo procesado el entonces coronel que estaba al mando del batallón 27 en Iguala, ahora general, acusado entre otros mandos policíacos de haberse coludido con los grupos delictivos de la región para desaparecer a los normalistas. Y que justo lo que hizo el gobierno anterior del PRI fue generar una, entre comillas, verdad histórica para proporcionarle impunidad a
esos mandos policíacos y a otros actores políticos. Y el plan era un plan con maña, era, como ya está demostrado, detener a algunos y luego irlos dejando libres, como ya ha venido sucediendo por parte de un juez de Tamaulipas que, a pesar de todas las pruebas, decidió liberar a muchos de los detenidos. El día de ayer que fui a visitar a un amigo librero que vende libros antiguos, vi ahí en su mesa un viejo libro que se llamó El Móndrigo, que fue un libro que mandó a imprimir el gobierno de Díaz Ordaz para inventar que la masacre de Tlatelolco fue producto de una conspiración internacional del comunismo para desestabilizar a México en la víspera de las Olimpiadas. Esa creación fantasiosa se imprimió en un libro muy famoso que se distribuyó masivamente y que fue una especie de, entre comillas, verdad histórica para encubrir el crimen de la matanza del 2 de octubre. Años después también publicaron otro libelo calumnioso llamado El Guerrillero, que era otra versión también para encubrir el asesinato de Lucio Cabañas. El Estado del viejo régimen siempre busca construir mentiras para volverlas verdades, y fue el caso de la llamada verdad histórica y el gobierno de la Cuarta Transformación, a pesar de que tiene una alianza con las Fuerzas Armadas, no dudó en señalar que fue, entre otros, el Ejército el responsable de la desaparición forzada de los normalistas. Así es que todos estos temas hay que irlos explicando ante la gente para que quede claro, y pues hay que ganarle a la derecha a golpe de votos. Esa es la mejor manera de hacerlo, con paso de triunfadores y manteniendo la movilización creciente, y que cada una y uno de ustedes se vuelva en los hechos un líder que movilice conciencias y voluntades en favor de las mejores causas de nuestro país. Así es que, pues, a convencer para vencer. En otro tema, acerca de la inflación, el Gobierno de México y los principales empresarios, productores y distribuidores de alimentos llegaron a acuerdos para controlar la inflación. Entre los compromisos adquiridos está el no aumentar el precio de 24 productos básicos como la tortilla, el frijol, el arroz y otros. El secretario de Hacienda tiene la encomienda de ajustar el plan antiinflacionario. El 3 de octubre se presentarán en la conferencia matutina los detalles y en voz de los integrantes de la iniciativa privada. Se trata de 24 productos básicos, cuando menos. Se cumplieron 8 años de la desaparición de los normalistas. El día de ayer, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el compañero Alejandro Encinas, refrendó el compromiso del gobierno federal con las familias de los estudiantes y dijo que es llegar a la verdad, por dolorosa que ésta sea y a pesar de los obstáculos. En congruencia, el gobierno federal pedirá al Poder Judicial su autorización para revelar los nombres de los presuntos responsables del caso de Ayotzinapa. Y ahí hay que tratar de entender el entramado. Dijo Encinas: vamos a hacerlo en defensa del principio de máxima publicidad, porque en materia de derechos humanos es un principio que debe de regir. Lo que no entienden algunos de nuestros críticos es que esta es una comisión de la verdad, no es un ministerio público. Trascendió también la renuncia del fiscal especial para el caso Ayotzinapa. El día de hoy se confirmó la renuncia de Omar Gómez Trejo como fiscal de la
Fiscalía General de la República en el caso Ayotzinapa, por diferencias en los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. En estos días se nombrará a otra persona. Al respecto, el presidente dijo: solo decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, a ellos me dirijo, que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá me crean que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir. Al respecto, hay que comentar que en fin de semana, a través de una periodista del Reforma, Penilei Ramírez, se publicó la versión sin testar, así le dicen, es decir, sin taches, de conversaciones de grupos de personajes vinculados a la desaparición. Esto que confirma la participación de autoridades municipales, estatales y federales en la desaparición de los normalistas, tiene una vertiente, que es que en el proceso esto puede ser utilizado por la defensa, o sea, por los abogados de los acusados, para decir que se les violó el debido proceso o la presunción de inocencia. Y por eso es que se condenó la filtración, que quizás quienes lo hicieron pues llevaban esa doble intención, no es que se difundiera lo que se presumía que había sucedido, sino que se está buscando que haya impunidad. Sin embargo, esta publicación pues confirma lo que entre otros nosotros habíamos dicho desde hace 8 años. Yo recuerdo que la vez que desaparecieron a los jóvenes estábamos haciendo una asamblea nacional de nuestro equipo político de aquel entonces, ahí en el centro de convenciones de la Canaco, cuando la compañera Rosario Merlín dio el informe de lo que había sucedido la noche anterior, y conociendo lo que pasaba ahí, pues no dudamos en señalar las posibles responsabilidades. Luego hubo toda una operación política para encubrir lo que realmente pasó, no solo con la llamada verdad histórica, sino hasta en materia electoral. Los que ahora son aliados del PRI y del PAN permitieron que el PRI recuperara el gobierno en el estado de Guerrero para encubrir mejor el fenómeno que se había presentado. Y había posibilidades de mantener para la izquierda ese gobierno, pero se apostó a perder para facilitarle al PRI la recuperación del gobierno. Sin embargo, como en otras muchas cosas, se puede mentir a algunos pocos durante mucho tiempo o a muchos durante poco tiempo, pero no se le puede mentir a muchos durante mucho tiempo. Y eso es lo que ahora ha salido a relucir y ahora se está descubriendo lo que realmente sucedió. Y qué bueno que el gobierno de la Cuarta Transformación está empeñado en que se conozca la verdad, por, como dice el presidente, dolorosa que ésta sea. En temas internacionales, el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon presentó la postura de México en la Asamblea General de la ONU ante la guerra entre Rusia y Ucrania, donde se expuso el plan de pacificación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de un esfuerzo para llegar a la paz de manera diplomática. Dijo el canciller: desde el inicio de las hostilidades, México ha insistido en buscar una solución diplomática de un alto al fuego. Para ello se requiere voluntad política de las partes y compromiso de la comunidad internacional. Aún en medio de la guerra, el diálogo y los acuerdos son posibles. Los 3 ejes son la situación en Ucrania, paz y seguridad internacionales y desarme nuclear. El presidente de México propone que una comitiva o caucus, como le llaman,
en la diplomacia de jefes de Estado y de Gobierno aliente y acompañe los esfuerzos del secretario general para promover medidas de fomento de la confianza entre la Federación de Rusia y Ucrania. México y Francia hemos seguido promoviendo que los miembros permanentes se abstengan de recurrir al veto ante situaciones de atrocidades masivas. México lamenta la falta de voluntad política, particularmente por parte de los estados poseedores de armas nucleares, para alcanzar acuerdos que permitan lograr dicho propósito. Y es que este conflicto está teniendo repercusiones mundiales y van a tener mayores repercusiones en el invierno recrudecido que se va a padecer con la escasez del gas y otros insumos energéticos. Generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz verdadera es lo que propone el Gobierno de México. Ya la compañera Itzel hizo referencia a la realización del seminario del Partido del Trabajo de la nueva sociedad que se hizo en días pasados en México, los partidos y la nueva sociedad. Y nos dio mucho gusto ver ahí a Evo Morales y también el optimismo de que en Brasil, próximo fin de semana, Lula gane las elecciones. Recordemos que Brasil es el país más grande abajo de la frontera de Estados Unidos y tiene mucha influencia geopolítica no solo en el continente, sino en otros continentes. Por eso es muy importante ese triunfo. Todas las encuestas arrojan la tendencia favorable al triunfo del PT, Partido del Trabajo y sus aliados, y encabezados por Lula. Lo que realmente está a discusión es de si en primera vuelta logra más del 50% para evitar la segunda ronda de votaciones, y eso es parte de lo que se estará viendo en próximos días. Ya también Itzel habló del histórico referéndum en Cuba acerca del Código de las Familias, y esto es un avance de la sociedad cubana acerca de sus libertades democráticas, de los derechos de todas las personas a decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y de integrar diversos tipos de familia, que contrasta con el discurso de la ultraderecha que niega estas posibilidades. También ya Itzel habló de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela y del triunfo de la extrema derecha en Italia y del discurso francamente primitivo y conservador de la ultraderecha, que no deja de tener cierta raigambre en una sociedad que tiende al conservadurismo, pero que tiene que ver también con el desdibujamiento de las opciones de izquierda. Italia fue durante mucho tiempo sede y bastión de la izquierda. Durante muchos años el Partido Comunista Italiano fue una pieza fundamental. Fue en Italia donde se consolidó el eurocomunismo de Enrico Berlinguer, pero al paso de los años, pues la izquierda se ha desdibujado como casi en toda Europa como consecuencia de la caída del socialismo real y también por la dispersión de esas fuerzas de izquierda, como sucede en Francia y en otros países. Ojalá la izquierda europea tienda a modificar y a modernizar su discurso, actualizarse y a reunificarse para evitar
el avance de la ultraderecha en las diversas naciones. Y no deja de ser paradójico que termine favoreciendo a Rusia el triunfo de la ultraderecha en algunos aspectos, como resultó paradójico que el triunfo de Trump haya sido cohonestado por Putin y ahora que a la Federación Rusa pudiera beneficiarle un poco el triunfo de la ultraderecha. Ahora bien, Italia es un país gobernado por coaliciones que en determinadas coyunturas tienden a reconfigurarse y caen los gobiernos cuando algunos de los partidos que forman parte de la coalición se separan por diversos motivos. Sí es cierto que el partido de la ultraderecha obtuvo 25-26%, pero hay otros partidos también de derecha, como el de Berlusconi, que también tienen influencia y están coaligados, pero así como los gobiernos progresistas también caen en estas repúblicas parlamentarias, eventualmente el gobierno de la ultraderecha en algún momento puede perder base de sustentación. Ya estaremos atentos al respecto. Y ahora pues vamos a hablar de la sucesión presidencial, de las tendencias, para ir viendo sin ánimos triunfalistas cómo van las cosas rumbo al 24. Hay que ser cautos con respecto a esto, no hay que dar por sentado que así va a ser, pero hay algunos indicadores como es el número de estados gobernados por la Cuarta Transformación, que son 22, que albergan casi el 60% de la población y casi el 60% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Antes del 18, el PRI tenía 14 gobiernos, el PAN 11, el PRD 5, el Verde 1 y había un independiente. Y el PRI pues ya solo tiene 3, el PAN de los 11 que tenía le quedan 5, el MC creció de 1 a 2, el Verde sigue teniendo 1, perdió Chiapas pero ganó San Luis Potosí y como en los Canción de los Perritos, el PRD de los 5 que tenía ya no le queda nada. Esta es la tendencia que se refleja. Aquí está la encuesta, qué partido beneficia a los que menos tienen, maneja mejor los programas sociales, se preocupa por la gente, según esta, le ha hecho más daño al país, es donde gana el PRI, roba más cuando gobierna y es más machista. Entonces ahí está la tendencia. De cara a las elecciones presidenciales de 2024, ¿qué es mejor para el país? Que gane un candidato que dé continuidad al proyecto del presidente AMLO o detenga el proyecto del presidente. Hay una tendencia favorable a que haya continuidad y las tendencias electorales en favor de Morena pues son ampliamente mayoritarias. El PAN es la segunda fuerza, después el PRI, el Movimiento Ciudadano, los aliados de la 4T, PBEM y PT suman 7% y el PRD en el lindero de perder su registro porque solo arrastra un 3%. Estaría dispuesto a votar para presidente de la República en 2024 por un candidato de la alianza, 57% dijo que sí, 34% dijo que no, suponiendo que haya una alianza PRI, PAN, PRD, MC, y si no la hay, pues según las opciones que se presenten. También, al igual que en las elecciones del 21, la mayoría de los votos provendrán de estados que mayoritariamente apoyan al presidente de la República. Ahí se ve los que más apoyarían según sus posibilidades que tienen que ver con los gobiernos y la media nacional. Aunque en términos de Cámara de Diputados es altamente improbable que Morena gane
el Congreso por la conformación de los diputados y los porcentajes, aunque esta cuestión puede variar si se hace la reforma electoral, porque acuérdense que la reforma electoral tendría una especie de componente de representación proporcional pura en lo que se refiere al Poder Legislativo, es decir, que el partido que gane el porcentaje X, vamos a suponer 40%, tendría 40% del Congreso. Si Morena y sus aliados obtuviera en la elección de diputados más del 50%, entonces tendría la mayoría en el Congreso si es que se hace la reforma electoral. Ahora, no es sorpresivo esto, no es que la Cuarta Transformación esté perdiendo. Acuérdense que en la elección del 18 y con todo el tsunami de López Obrador, Morena no obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que esa mayoría se obtuvo gracias a las alianzas después de la elección, cuando, por ejemplo, el Verde, que iba aliado con el PRI, mudó su alianza y se pasó a la Cuarta Transformación, y también muchos diputados de diversos partidos dejaron de ser de su partido original y pasaron a ser de la Cuarta Transformación. Aquí hay un escenario acerca del inicio de la 64 legislatura a partir de convenios de coalición y cómo se pueden ir manejando los porcentajes. Esto pues es muy especulativo, ya veremos cómo se conforman. Les mandamos el cuadro del análisis de abonos tácticos, equilibrios, mermas coyunturales y contrapesos, y también los dos encuestas acerca del nivel de aprobación del presidente. La tradicional que les hemos estado mandando de Mitofsky, que lo coloca en casi el 60%, y otra que lo coloca por arriba del 60%, 62%. Finalmente, les invitamos a reforzar nuestra organización y nuestro trabajo. Estamos retomando las tareas organizativas en todo el país. Sé que muchos equipos se están ya reuniendo. Estuve el pasado viernes inaugurando oficinas del movimiento en Morelia, Michoacán. Vamos a estar este próximo fin de semana en Jalisco, en Guadalajara, el próximo domingo en Tlalmanalco y luego en Los Reyes, La Paz, del Estado de México. Tenemos programada una visita a Jerécuaro el día 8 de octubre y también el 12 de noviembre en Celaya para fortalecer el trabajo ahí en Guanajuato. Estamos priorizando Guanajuato porque es una de las entidades más difíciles de ganar y por eso hay que ponerle mayor interés, no solo ir a donde hay mucha simpatía, sino ir a donde cuesta más trabajo. Vamos a hacer una reunión para apoyar la campaña del Estado de México el domingo 30 de octubre, aquí en la Ciudad de México, que es donde les queda más cerca a todos los diversos equipos, tanto del oriente como del poniente, del norte y del sur del Estado de México. Y vamos a recorrer las entidades que no hemos visitado. Este año pues ya hemos podido ir a algunas, estuvimos en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán, en Tlaxcala, desde luego en Sinaloa, etcétera, pero en Chihuahua, pero nos falta visitar otras entidades y vamos a tratar antes de que se acabe el año de visitar esas entidades y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Ya les iremos informando para ir potencializando los liderazgos en la perspectiva de las elecciones del 2024, porque como ustedes saben, no solo se elige presidente de la República o presidenta, se renuevan 9 gobernaturas en el país y es importante fortalecer este trabajo. Se renueva la Cámara de Diputados, el Senado y hay una renovación
en todas las entidades, ya sea de Congreso local o gobiernos municipales. Entonces hay que prepararnos para esa tarea y eso implica fortalecer los liderazgos, garantizar que las personas que aspiren a ser candidatas o candidatos sean conocidas y reconocidas, que tengan buena opinión de ellos entre la población y que también haya estructura organizativa. La mitad de un éxito electoral viene de la organización y la otra parte del trabajo de manejo de campaña, de manejo de imagen, etcétera. Y para eso, pues vamos a celebrar una Asamblea Nacional el 17 de diciembre, aquí en la Ciudad de México, en donde la idea sea ya ir posicionando a los liderazgos y que tengamos enlaces, coordinadores, ya sea uno, cuando menos uno y todos los que se puedan, en cuando menos los 300 distritos electorales federales y si se puede avanzar en los distritos locales o en los municipios. Es dependiendo de la capacidad de organización que tengamos. Entonces esta Asamblea Nacional del 17 de diciembre en la Ciudad de México, pues servirá para trazar la ruta del año siguiente, en donde ya tenemos cuando menos 2 tareas, además de las que ya mencioné: la consulta acerca de la seguridad pública del 23 de enero y las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Y desde luego, pues todo el trabajo que se tiene que organizar para ser exitosos en el 2024. Así es que, pues no hay tiempo que perder, hay que organizarse, hay que impulsar la equidad de género, la participación de las mujeres, la renovación generacional, la lucha sectorial, la gestión social, la formación política, el diseño de estrategia electoral, el manejo de redes sociales, el impulso de la buena imagen de nuestros líderes y de las propuestas de la Cuarta Transformación para asegurar la victoria. La victoria se construye todos los días, paso a paso, no es algo que surja súbitamente, es un proceso que implica también ser críticos y autocríticos, buscando corregir aquello que eventualmente pudo haberse hecho mejor, sin afanes destructivos, sin divisionismo, sin pugnas internas, con madurez y mucha responsabilidad, anteponiendo el interés general del país, de la Cuarta Transformación. Y vamos a abrir un eje que ya se los explicaremos más adelante, acerca del trabajo de la salud mental, de la salud emocional que se requiere en la vida para ser felices. Este no es un asunto individual, es un asunto social y colectivo. La Cuarta Transformación busca que la gente acceda a la felicidad o estados de felicidad, y esta se puede lograr cuando somos proactivos, cuando hay solidaridad, cuando se fortalece la fe, la esperanza, cuando se busca el acompañamiento, se combate la soledad, la tristeza, la angustia, la depresión, los miedos que hacen que mucha gente no sea capaz de superar sus dificultades y termine precipitándose en el hoyo de su autodestrucción. Esto es parte del trabajo político, no es un asunto personal, toda vez que la sociedad tiene que recuperar su capacidad para condolerse, es decir, sentir como propio el dolor de otras personas. Eso es lo que significa condolerse. Y esa capacidad forma parte del discurso progresista y de la izquierda, que es una propuesta esencialmente humanista y en favor de la gente y de todas y todos para ser felices. Muchas gracias.
Cuidado para